Seguimos con este programa especial de Visión 7 Internacional desde Lima, Perú. También estamos transmitiendo en duplex con Buenos Aires. Recordemos, estamos desde las 11:30 con este programa. Saludamos obviamente a los que se suman a la transmisión ahora. Estamos haciendo un repaso de todo lo que es las elecciones en Perú. Elección del próximo 10 de abril, una elección muy reñida, muy peleada entre varios candidatos. Hablamos con algunos de ellos, ya vimos la palabra de Alejandro Toledo, vimos la palabra de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, a quien vamos a escuchar es a Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, quien debe cargar con esa responsabilidad, pero de alguna forma es también el capital político con el que llega a la candidatura. Conversó con las cámaras y el equipo de Visión 7 Internacional que está en Lima. Vamos a escucharla y después con Pedro y Terno vamos a comentar, hacer alguna reflexión acerca de la postura de esta candidata que también está en la pelea por el segundo puesto. Hoy todos tenemos la fuerza de Keiko. Para mí lo más importante es la lucha contra la pobreza. Todavía hay, digamos, el 30% de los peruanos, 10 millones de peruanos que viven en situación de pobreza. Y otro gran problema que estamos teniendo es la seguridad, ¿no? Perú en los últimos años ha retrocedido mucho en la delincuencia y hay una sensación de desprotección de la población por parte de las autoridades. Considero que el señor Toledo está pecando un poco de soberbia, ¿no? Considerar que él es el salvador del Perú me parece una exageración. Yo creo que somos varios candidatos presidenciales los que tenemos propuestas serias de desarrollo, crecimiento y de lucha contra la pobreza en nuestro país. A los que me critican por mi edad, yo quiero decirles que yo asumí un cargo muy importante a los 19 años. Me convertí en primera dama y desde ese entonces aprendí el sentido del deber. Aprendí y viajé mucho con mi padre y conozco de cerca las necesidades, la problemática a la población. Así es que yo creo que mi edad es una de mis grandes fortalezas. Las encuestas de esta última semana, las de CPI y de Ipsos Apoyo, me dan un empate, ¿no?, con el señor Ollantumala. ¿Se ve con él en una segunda vuelta? Digamos, no se puede todavía definir si va a ser con él o podría ser también con el señor Toledo, quien está en un tercer lugar, pero muy cerca. Parecería que habría un triple empate, ¿no? Entonces no podemos pecar de triunfalistas. Y en un caso así, ¿usted con quién haría una alianza o a quién le daría los votos? Una vez que lleguemos a la segunda vuelta, yo voy a tender los puentes para poder conversar con todos los grupos políticos, intercambiar ideas, ver con quienes tenemos programas, digamos, similares, y con ellos tenderemos puentes para posibles alianzas. ¿Con quiénes hoy por hoy tienen programas similares o tienen puentes de más conexión? Lo que pasa es que si yo anuncio esto en estos momentos se va a malinterpretar, así que voy a esperar a la segunda vuelta para poder contestar su pregunta. Gran parte de las personas que me respaldan se debe a que hay una gratitud, ¿no? Hay un recuerdo por la obra de mi padre. Y hay un reconocimiento también a mi trabajo y a mi trayectoria. Pero la gran mayoría de los peruanos reconocen a Alberto Fujimori como el mejor presidente que ha tenido nuestro país, porque nos permitió vivir en paz, derrotar el terrorismo, derrotar la hiperinflación e insertar el Perú nuevamente a la comunidad financiera internacional. ¿Qué opina de Montesinos hoy? ¿Piensa que fue el peor error político de su padre haber seguido hasta el final con él? Sí, lo he dicho en reiteradas oportunidades, ¿no? Mantener al señor Montesinos al lado de mi padre hasta el final fue el peor error político que él ha tenido. Keiko Fujimori, decíamos, está peleando también el segundo lugar, la posibilidad de acceder a la segunda vuelta, de acuerdo a algunas encuestas que dan un empate técnico fundamentalmente entre Kuczynski, Toledo y la propia Keiko. Un dato, digamos, como para resaltar, como para marcar, esta encuesta, la que aludíamos hoy temprano de la Universidad Católica,
le da entre la población femenina una preferencia bastante importante a Keiko Fujimori, con un 23%. Estaría, de acuerdo a esta encuesta, si el voto fuera únicamente femenino, liderando la votación, sería la candidata elegida. Pero bueno, digamos, no, ella sigue reivindicando a su padre, la historia de su padre, recordó que fue primera dama cuando la controvertida separación de Alberto Fujimori, ella queda en ese lugar. Pero bueno, Pedro, Telmo, ustedes también seguramente tienen cosas para comentar sobre esta candidatura y estas elecciones en Perú. Sí, tuvo el rol de primera dama después del divorcio de Alberto Fujimori con Marta Higuchi, creo que se llama. Susana Higuchi, un escándalo impresionante en su momento. Pero hay algo interesante, Raúl Tenma, en lo que dice respecto de la cuestión de la pobreza. A mí me llama mucho la atención como todos los candidatos dicen que hay altos índices de pobreza y todos llaman a luchar en contra de la pobreza, siendo que los organismos internacionales siguen elogiando al Perú. Ahora, esto es un discurso que nosotros hemos conocido mucho, especialmente en la década de los 90. Los organismos internacionales reivindicaban a gobiernos latinoamericanos mientras había alto índice de pobreza. No puedo dejar de mencionar lo que pasó hace muy poco tiempo en Túnez, cuando cayó el presidente Ben Ali, y nosotros le mostrábamos acá las imágenes de Dominique Strauss-Kahn al frente del Fondo Monetario Internacional, elogiando también la política económica de Túnez, y ya vimos en qué terminó. Pero ella tiene un problema, porque tiene que reivindicar la imagen de su padre. Lo hace y dice, ha retrocedido el Perú después, como que si su padre no hubiera incrementado los niveles de pobreza en el Perú. Justamente Fujimori fue el hombre que impuso el consenso de Washington en Perú, en un momento en que todos los presidentes, en que la ola neoliberal estaba, digamos, floreciente en América del Sur. Y creo que carga con ese peso, ¿no es cierto? Pero además me parece destacable que uno de los primeros puntos que ella marca es el tema de la seguridad. Su política y su proyecto está basado en eso, pide, por supuesto, más penas, más cárceles, propone un programa de denuncias barriales de los vecinos que denuncian a otros vecinos, que realmente me parece que es altamente criticable, según mi opinión, y sobre todo la posibilidad de que su padre, que cumple 25 años de cárcel por corrupción y por la matanza de la Catuta, matanza de estudiantes, pueda, digamos, tener algún tipo de amnistía o de indulto. Esto me parece que es lo que más hace de su candidatura, digamos, los puntos más vulnerables. Ahora, es cierto que hay una cantidad importante de peruanos que quieren a Fujimori, a Alberto Fujimori, y que podrían trasladarle esa simpatía, digamos, incluso la cosa de que esté en cárcel produce cierta empatía, y podrían trasladarse esa preferencia a su hija Keiko. Igual, Telma, Raúl, y Fujimori está cayendo en las encuestas. Meses atrás, la prensa peruana, cuando nosotros mostrábamos, por ejemplo, la tapa latinoamericana todos los días en el noticiero, veíamos que las encuestas la ponían primera y lejos. Y ahora, incluso lo que estábamos escuchando, es que hay una posibilidad que la segunda vuelta sea entre Ollanta Humala y Toledo, por ejemplo, dejándola fuera. Sí, son especulaciones. Estos últimos días ha habido unas denuncias por corrupción. Parece que ella hizo la universidad también afuera, en Estados Unidos, creo que en Boston, y parece que el dinero, casi $1 millón que costó esta educación de Keiko, parece que la pagó el Estado peruano. No sé si, Rulo, si algo de esto se comenta allá en Perú. A ver, lo que se está comentando mucho con respecto a algunas cosas que ustedes comentaban, por ejemplo, con respecto al tema del indulto. Keiko Fujimori fue muy prudente en hablar de este tema. Lo negó de forma ambigua, pero de alguna forma trató de tomar distancia de la posibilidad de que su candidatura, su elección pudiera estar directamente atada a un indulto para Alberto Fujimori. Lo que sí se está trabajando mucho desde estos sectores es el tema de mostrar la cuestión de la enfermedad o la situación de salud de Alberto Fujimori, sí, para justificar un indulto. Pero evidentemente esto de Keiko Fujimori, de presentarse como una candidata con un rostro muchísimo más amable, de sacarse de encima
esa imagen dura de Alberto Fujimori ligada a muchos hechos de sangre, a muchos hechos gravísimos denunciados, tiene que ver con este juego de las imágenes que se están dando en torno a la elección del nuevo presidente de Perú. Y si hablamos de imagen, si ustedes me permiten, tengo a alguien para presentarles con quien vamos a conversar, que es Gustavo Buntings. A ver si, qué difícil que es el apellido. A partir de ahora le voy a decir Gustavo, pero intento una vez más. Gustavo Buntings. Él es historiador, un especialista, un estudioso en el tema del arte. Arte y violencia, arte y política, arte y religión. Algunos de los temas que has trabajado, Gustavo, las distintas obras que has escrito. Actualmente dirige un proyecto alternativo, Micromuseos, acá en Perú. Él es nacido en Argentina, pero desde muy chiquito que está acá en Perú y trabajando como crítico de arte en este país. Gustavo, antes que nada, el agradecimiento por estar con nosotros, la tolerancia, porque está desde hace rato con nosotros acá esperando para la salida al aire. Y un poco este tema de la política imagen, ¿no? Algo con lo cual vamos a conversar. Yo no sé si ya estamos preparados para ver un informecito que preparamos con respecto a este tema, un poco para meternos en el tema. ¿Cómo está jugando el tema de la imagen, la espectacularización? Otra palabra muy difícil que me armó acá Francisco Alibrullo para pronunciar al aire. Espectacularización de la política, ¿no? Y algo que les comento, le comento simplemente una intimidad. Cuando presentábamos este informe en uno de los bloques anteriores, uno de nuestros invitados que estaba acá con nosotros se sorprendía y me decía, pero ustedes allá en las campañas no tienen el bailecito, como naturalizando esto. Digamos, esto es una particularidad de esta campaña, el tema del bailecito. Te pregunto antes de ir al informe que prometimos. No, lamentablemente ha sido una constante marcada con profundidad desde las estrategias de la imagen impuestas en la política peruana por la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. El llamado ritmo del chino. Era una táctica fríamente concebida para sustituir la argumentación ponderada de ideas por la estupefacción de los sentidos. Pero bueno, este es el tipo de situaciones que hacen ver a Guy Debord, quien es el que hace varias décadas acuña el concepto de la sociedad del espectáculo. Las situaciones peruanas lo hacen ver a él como casi un triste ingenuo, considerando el nivel de degradación que la política adquiere cuando se ve instrumentalizada ya no solo para la sociedad del espectáculo, sino para la farandulización. Otra palabra de difícil articulación, sí, pero clave para entender los juegos de poder en el mundo de lo simbólico, en el Perú. Y en esto se han aprovechado los distintos candidatos por igual. ¿Cómo ha sido la distribución de esto de farandulizar la política y mostrar esa imagen que borra el debate, ¿no? Claro, exacto. Es fascinante. Hemos llegado al punto en que la verdadera política es la política de la imagen, más allá de lo que sea el discurso social, sí, estrictamente político, etcétera. Y hay un juego de travestismos continuos donde la farándula juega un papel, pero también juega otro papel decisivo, la inversión de papeles. En la situación electoral peruana ahora tenemos dos candidaturas, una de supuesta derecha, que sería Keiko Fujimori, otra de aparente izquierda, digamos Ollanta cuyo punto de partida, cuya plataforma de apoyo es la nostalgia autoritaria, la añoranza del caudillo. Entonces, para ellos la vocación de poder tiene que cimentarse avanzando sobre otros espacios sensibles del electorado peruano. Entonces, tanto Ollanta como Keiko han desarrollado una estrategia de absoluta compostura. Lo hemos visto ahora en la entrevista que ustedes mismos han pasado.
ambos han hecho denodados esfuerzos por parecer anodinos, bien comportados. Ollanta se cambió la camisa roja que lo identificaba demasiado con Chávez, que es un personaje particularmente detestado en el Perú, dicho sea de paso, y ha reemplazado esa camisa por otra blanca y la corbata azul. Keiko habla con una dulzura que pretende hacernos olvidar que los crímenes por los que está encarcelado su padre son de lesa humanidad. Y además hay una serie de otros delitos que él ni siquiera se molestó en contestar legalmente y los asumió, por corrupción y situaciones económicas. En el otro extremo, y esto es fascinante, un candidato como Pedro Pablo Kuczynski, que podría representar la imagen más estereotipada de el establishment el establishment afín a cierta cultura de los negocios internacionales, se transforma en Pepe Cuy. El cuy es lo que algunos llaman el conejillo de Indias, es un animal doméstico muy identificado con la tradición andina, campesina, rural, popular, y mientras Ollanta, que antes se exhibía como el paradigma de los valores de la raza cobriza, ahora se nos ofrece como una garantía de la tranquilidad casi occidental. Kuczynski, por el contrario, se articula a la visión andina, casi costumbrista. Cada uno quiere ser precisamente lo opuesto de lo que supuestamente representa en realidad. Y allí es una mascarada, es un carnaval. Gustavo, déjame, para que seguir con esta charla, introducir a mis compañeros desde Buenos Aires, que también deben estar saliéndose ahí de la vaina por preguntarte cosas de este relato tan interesante que nos estás haciendo. Telma Luzani y Pedro Brigger están desde Buenos Aires, de los estudios Canal 7. Los dejo a ustedes también en diálogo con Gustavo Buntings. Sí, realmente muy interesante lo que está señalando Gustavo, porque es desmenuzar cómo cada uno va cambiando su personaje. Esto de Ollanta, que era muy popular y ahora se pone serio, saco y corbata, y por el otro lado el hombre identificado con la derecha que utiliza el juego de palabras, me pareció realmente muy interesante. Quería hacerle en esta misma línea una pregunta a Gustavo, tal vez con algo más tradicional que se ve en prácticamente todas las campañas electorales, y recién la vimos también a Keiko Fujimori, abrazando y besando niños. ¿Qué significado tiene esto en el contexto particular del Perú? El Perú sigue siendo en demasiados aspectos un país de hijos sin padre reconocido. Hay un trauma generalizado en torno a las figuras, sobre todo la figura paterna. Y ello le da un valor preponderante a la sobrecompensación del lugar de lo femenino. Es interesante la lectura que tú hiciste hace unos minutos sobre las encuestas y cómo hay un nicho de apoyo específicamente femenino hacia la candidatura de Keiko Fujimori, y ella sin duda es harto consciente de esto y lo utiliza para sus propios fines, como de hecho lo ha intentado hacer también Ollanta, haciendo gala de sus marciales artes para el cambio de pañales. Él ha sido hace poco padre de familia, y esto le ha permitido sin duda ganar algunos puntos en el registro sensible más melodramático de una sociedad ansiosa de afecto. Sí, Gustavo. Telma te habla desde acá, desde Buenos Aires. Antes los cierres de campaña con actos masivos eran muy importantes. Hoy día, como vos estás señalando, lo mediático está de alguna manera reemplazando esto. Yo te quería preguntar, ¿qué papel están jugando hoy los medios de comunicación, pero no solamente la televisión, también los diarios, en esto, en levantar o en bajar algún candidato?
no solo los medios de comunicación, el eterno juego de las encuestas. Es un papel fundamental, no sabemos hasta qué punto, sin embargo, decisivo. Hay allí una relación de vasos comunicantes entre aparatos de campaña y grupos comunicativos en el Perú. Es característico en la política de este país que los medios, muchos medios, se fundan y desaparecen en función del calendario electoral. Sobre todo en lo que se refiere a la prensa impresa. Entonces ahora tenemos una prodigalidad de periódicos y revistas cuya única finalidad, cuya lógica económica absoluta es propiciar determinadas candidaturas y sin otro horizonte comunicativo que ese en particular. Gustavo, mañana está este gran debate que enfrenta a los 5 candidatos, a la vista prácticamente de todo Perú, que va a estar siguiendo seguramente este debate y un poco reflexionando sobre lo que vos estabas diciendo, esta cuestión del juego de la imagen que reemplaza justamente al debate. ¿Mañana se les cae esa estrategia y tienen que pasar a debatir? ¿O también la imagen mañana va a jugar un papel a la hora de confrontar posiciones y tratar de robar esa diferencia de voto que lo puede dejar adentro o afuera de la segunda vuelta? Que puede ser incluso por décimas porcentuales, y que dicho sea de paso, le da un interés especial a la presencia significativa de una población peruana en países como la Argentina. Quizá las elecciones peruanas se decidan en Buenos Aires. Está en el naipe esa opción, ese potencial. El debate debería ser efectivamente la esgrima verbal de las ideas. Probablemente esto intentará ser devorado por la necesidad de un golpe efectista que nos devuelva a este empobrecimiento generalizado de la discusión política en nuestro país. Tengo entendido, sin embargo, que esta vez hay normas que impiden el uso de artilugios, elementos escenográficos, como el helicóptero o el chicote, etcétera, que en debates públicos anteriores llevaron la atención hacia golpes de efecto antes que hacia de la argumentación de ideas y de propuestas. Y en definitiva, ¿pesa el tema de la imagen? ¿Es lo que define en estas elecciones? Lamentablemente sí, y de modo definitivo. Quiero resaltar, quisiera volver a tu primera pregunta para terminar, y es cómo prácticamente todos y cada uno de los candidatos, muy al margen de sus diferencias políticas o económicas, se han rendido ante los imperativos de la cultura del simulacro. Y un claro ejemplo de ello es cómo han intentado ubicarse en el lecho mediático, en la cama, con un personaje, una periodista de farándula tan cuestionada como Magali Medina. El propio presidente de la República no pudo contener esa ansia y ayer hizo una serie de intercambios para la televisión de alto contenido erótico con esta señora que, dicho sea de paso, es una delincuente convicta y confesa y ha estado en prisión incluso por delitos de difamación. Es fascinante cómo el sistema legal sanciona determinado tipo de comportamientos, pero la sociedad no incorpora esa vocación punitiva. Y por el contrario, la actitud delictiva y hasta la carcelería se productiviza como una plusvalía mediática. Y los expresidiarios que a veces pululan por ciertos medios de comunicación o en la política, logran hacer de eso un espacio de crecimiento para su poder personal. ¿Cuánto nos ayuda una visión como la de Gustavo Buntings a entender mucho de las campañas? Te vamos a ir llevando a cada vez que hagamos cobertura de alguna elección en distintas partes para que nos hagas este análisis que es muy atractivo, muy interesante y por supuesto muy valioso. Gustavo Buntings,
historiador, crítico de arte, estuvo con nosotros, obviamente, el agradecimiento. Ustedes en Buenos Aires nos cuentan cómo sigue este programa especial de Visión 7 Internacional. A mí me llamó mucho la atención la palabra que utilizó de simulacro. Sí. Y hasta qué punto algunos medios de comunicación, montando también todo un escenario de simulacro, terminan atrapando a los candidatos a la presidencia, a los políticos en general, a los presidentes. De hecho, en la Argentina todavía, el expresidente Fernando de la Rúa cree que terminó su mandato por un programa de televisión, por haber ido a un programa de televisión. Yo me imagino que Gustavo Buntings también recuerda que en la Argentina hubo en su momento un programa de televisión que creo que se llamaba La Cama con Moria, donde los candidatos a la presidencia iban también a ese programa, y seguramente si miramos en gran parte de América Latina y del mundo, este montaje espectacular, muy al estilo norteamericano, que ha tenido varias vueltas de tuerca, por supuesto, ha ido ganando al debate político. Sí, sí, totalmente. También a mí me gusta mucho la palabra estupefacción de los sentidos, para tapar esto, para evitar la reflexión, el debate de ideas, un poco lo que decíamos en el otro bloque, ¿no? Cómo mañana en el debate van a tener que exponer ideas, porque ya no van a poder exponer clichés o imágenes. Sí, pero la pregunta es si la gente va a votar por las ideas o por lo que dice Gustavo de los golpes de efecto, dice Gustavo que a va a ser último por eso. momento se pueden llegar a tomar. Exactamente.